Ok, si se oye y si se ve la pantalla bien, aparece estática del fluido en la página de la universidad. ¿Se escucha más o menos? ¿Se ve bien la pantalla? Ok, perfecto. Estamos en la pantalla de la UBA. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a la reunión. Bienvenido, Luis. Eres el único que en este momento está conectado. Esperemos que se puedan conectar alguien más. Si tienes alguna pregunta con respecto a algo de las actividades que hemos realizado o de lo que hayas estudiado hasta ahora, podemos aprovechar mientras damos tiempo que se conecte alguien más. Ok, mientras tanto, vamos em, vamos a pasar a la presentación que les tengo preparada. Ya va porque no sé qué me está pasando, que se me está como que el chat. Quiero cambiar la pantalla y no estoy pudiendo pasar a la otra presentación. Ok, ahora sí. Ok, entonces, bueno, mientras me dices si tienes alguna duda, vamos a hacer un repaso de conceptos básicos sobre lo que es la segunda unidad de este trimestre, que sería em, estática de los fluidos. Entonces, bueno, comencemos con un poquito hablando sobre lo que es la presión en un fluido, pues cómo es la presión en un fluido. Tenemos, déjame mover esto de acá, que no veo. Ok, sabemos que un fluido encerrado en un recipiente va a ejercer fuerzas contra las paredes de ese recipiente. Y en virtud de la tercera ley de Newton, podemos decir que las paredes del recipiente van a ejercer fuerzas directamente opuestas sobre el fluido. ¿Ok? Es la ley de acción y reacción. En cualquier punto de un fluido se define la presión como la magnitud de la fuerza normal por unidad de superficie. Y bueno, ese es el concepto general de presión. Ya lo hemos visto en la unidad 1, pero vamos a repasarlo aquí. Entonces, presión es fuerza sobre área o sobre superficie. Y según cómo estemos trabajando, podemos hablar del diferencial de la fuerza sobre el diferencial del área. Las unidades de la presión, es muy importante que recordemos que estamos en física y tenemos que trabajar siempre con las unidades y tenemos que plantear todos nuestros ejercicios y nuestro desarrollo utilizando las unidades, simplificándolas y llegando de esa forma a las unidades de los resultados. No podemos decir, es que yo sé que la presión es en kilogramos por metro cuadrado y entonces no pongo números nada más y al final coloco kilogramos por metro cuadrado. Eso es un error. Yo tengo que tener fuerza, lo pongo fuerza, son tantos kilogramos fuerza o tantos newton, el área es tantos centímetros cuadrados o metros cuadrados y de ahí partiendo de esos valores llego al valor final de mi presión. Bueno, en los fluidos en reposo la fuerza debe ser siempre perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos una fuerza que no es perpendicular a la superficie, que es tangencial, entonces se va a producir un movimiento en el fluido. El fluido va a desplazarse por capas. Vamos a repasar también la densidad, que ya la hemos visto hasta ahorita, y sabemos que la densidad se define como la masa por unidad de volumen. Es importante que recordemos, y esto lo voy recordando ahorita en función de los exámenes, de las evaluaciones que he revisado y de los errores que he podido constatar o las dudas que he podido constatar. Entonces resulta que recuerden que hay una diferencia entre masa y peso. El peso tenemos que acostumbrarnos a utilizar los símbolos correctos, es decir, los símbolos que se conocen internacionalmente, disculpe,
internacionalmente para utilizar cada una de las, eh, de las propiedades con las que estamos trabajando. Entonces, el peso es W y la masa es M minúscula, no M mayúscula. La densidad es ρ y el volumen es V. Ok, entonces, decimos que la densidad se define como masa por unidad de volumen. Si se oye mal o cualquier cosa, por favor, te agradezco, Luis, que me lo indique por el chat. Perfecto, entonces tenemos que la densidad es masa sobre volumen o diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Y las unidades con las que expresamos la masa son estas, ¿verdad? La densidad varía muy poco con la temperatura y la presión en los líquidos, mientras que en los gases sí son muy sensibles a cambios de presión y temperatura. Ok. Una de las ecuaciones importantes que vamos a estudiar en esta unidad es la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática? Que en dos puntos de un mismo plano horizontal, es decir, yo tengo un líquido encerrado en un recipiente y entonces horizontalmente en dos puntos de un, dos, tres, cuatro, cinco puntos de un plano horizontal, la presión es la misma. Horizontalmente la presión es la misma en cualquier posición, ¿ok? Claro, cuando tenemos una masa, estamos hablando de una masa continua, por supuesto. Y es decir, en un fluido en reposo no hay variación de presión en el plano horizontal. Eso es lo que nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces, la variación de lugar, la variación de presión tiene lugar en un plano vertical, es decir, no es lo mismo la presión que tengo aquí en la superficie que la presión que tengo a la mitad de la altura del líquido o la que tengo en el fondo. Lo que nos cambia, nos da un cambio de presión es la altura. Entonces, la presión es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Ok? Y sabemos que densidad por gravedad es lo mismo que peso específico. Entonces, podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas para hallar la presión. Aquí tenemos eh, un desarrollo para demostrar que estas dos fórmulas, pues partiendo de una, partiendo de que presión es igual a densidad por gravedad por altura, sabiendo que el peso específico es peso sobre volumen y peso es masa por gravedad. Entonces, si sustituimos masa por gravedad sobre volumen, es peso específico y podemos decir que entonces la presión también la podemos obtener teniendo peso específico por altura. Continuamos. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro o necesitas alguna aclaratoria? Estoy pendiente del chat. Ok. El otro principio fundamental que vamos a estudiar ahorita es el principio fundamental de la hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto interior de un fluido, la presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Realmente esto tiene que ver con lo que pusimos antes. Pero bueno, entonces la presión es, dijimos, densidad por gravedad por altura. Ahora, si tenemos dos puntos diferentes y tomamos en cuenta la presión en la superficie del líquido, que es, eh, vamos a llamarla P sub cero, podemos decir que la presión en cualquier punto de nuestro líquido va a ser igual a la presión en la superficie más densidad por gravedad por la diferencia de altura que haya entre la superficie y el punto que estemos estudiando. Entonces, eso nos va a dar que presión es igual a la presión en la superficie más densidad por gravedad por la diferencia de altura que exista entre los dos puntos. Perdón. Y aquí lo tenemos. Presión es igual a la presión en la superficie más densidad por gravedad por la diferencia de altura. ¿Alguna duda? Todos, ok, perfecto. Continúo entonces. Este es un repaso de principios básicos, pues muy sencillo. Eh, Se supone que en estas reuniones también la idea es aclarar las dudas que ustedes se les hayan presentado mientras hayan estado estudiando. Si tienes alguna, la planteas cuando te parezca. Ok, vamos a ver entonces qué nos dice el principio de Pascal. El principio de Pascal es bien interesante y bien importante. Se utiliza mucho para en la solución de sistemas hidráulicos para frenos, prensas, gato hidráulico y otros tipos de sistemas de tipo.
¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se transmite con igual magnitud en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces, vamos a ver esta gráfica que tenemos aquí, en la que lo podemos ayudar a entenderlo más claro. Fíjate, si yo tengo dentro de este fluido, fíjense que este fluido está continuo y este es un recipiente cerrado. Entonces, aquí tenemos un émbolo pequeño y aquí uno más grande. Entonces, si yo tengo que la presión se transmite en la misma, igual, en todas las direcciones, ¿verdad? Se transmite con la igual magnitud en todas las direcciones y sentidos. Entonces, si la presión en este punto, en este émbolo, es F1 sobre AC1, vamos a llamar a este punto punto 1. Entonces, tenemos que la presión en 1 sería F1 fuerza sobre superficie o área, ¿no? F1 sobre AC1. Y la presión acá, en el otro émbolo, la presión que se ejerce aquí abajo sería igual, vamos a llamar a este el punto 2, sería F sub 2 sobre A sub 2. Entonces, como nos dice el principio de Pascal, que la presión se transmite con igual magnitud en todas las direcciones, como en todos los puntos del fluido, entonces nosotros podemos decir que la presión va a ser igual a F sub 1 sobre A sub 1, también va a ser igual a F sub 2 sobre A sub 2. Si nosotros tenemos el área de este émbolo, ¿ok? Y tenemos la fuerza que estamos aplicando aquí y tenemos el área de este émbolo, porque nosotros esto es un elemento que conocemos, nosotros podemos hallar esta fuerza, pues. Entonces, es decir, tenemos cuatro datos o cuatro magnitudes y a falta de una de ellas podemos siempre encontrarla si tenemos las otras tres. Entonces, si yo, por ejemplo, esto es un gato hidráulico que va a subir un auto de este lado, entonces yo tengo un auto colocado aquí encima, un carro, y le aplico una presión aquí, yo lo puedo subir con una presión. Entonces, con una presión menor, yo puedo ejercer aquí una presión mayor porque la superficie es mayor. Y entonces yo puedo saber cuánto puedo levantar aplicando esta parte de la fórmula. ¿Ok? Eso también creo que es bastante sencillo, pues simplemente tenemos una de las cosas que tenemos que hacer en física es leer bien los ejercicios, los problemas, captar los datos que tenemos, identificarlos bien y qué es lo que nos está faltando y cuál es el principio o ley que tenemos que utilizar para resolver el problema. Vamos a pasar ahorita al otro principio importante que vamos a estudiar en esta unidad, que es el principio de aquí. Ok. Hasta ahora, ¿todo bien, Luis? ¿Todo claro? Ok, continúo. Principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Arquímedes descubrió que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Entonces, si el cuerpo no está totalmente sumergido, el empuje es igual al peso del volumen de fluido desplazado, etcétera. Entonces, bueno, estos son conceptos, digamos que intermedios con respecto al general. Nosotros llamamos B a lo que se llama B, lo representamos como B la fuerza de flotación, y esa fuerza de flotación es justamente la fuerza con que el fluido empuja hacia arriba al cuerpo o al elemento que tengamos o que estemos sumergiendo en el líquido o en el fluido en el que estamos trabajando. Entonces eso lo llamamos P. Y esa B, que es la fuerza de flotación, va a ser igual al peso del fluido desplazado. Es decir, a mí me interesaría saber cuál es el volumen del fluido desplazado para poder obtener su peso. ¿Ok? Y entonces la fuerza de empuje o fuerza de flotación decimos que es igual al peso del fluido desplazado. Si entendemos esto, los ejercicios en los que tenemos que hacer el principio de Arquímedes son relativamente sencillos. Es importante que nosotros tratemos siempre de plantear, cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, nuestro diagrama de cuerpo libre, el peso del cuerpo, la fuerza de flotación y agregando cualquier otra fuerza que pueda estar en ese momento en, eh, ejerciéndose sobre eh,
cualquiera de esos elementos en el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una estatua de oro sólido de 15 kilos de masa que está siendo levantada de un barco hundido. Un barco se hundió, dentro del barco estaba la estatua y ahora la queremos sacar. Vamos a averiguar, o nos piden que averiguemos cuál es la tensión en el cable cuando la estatua está en reposo, por un lado, y cuando está perdón, en reposo y totalmente sumergida. No es de los dos, sino solamente. Está quieta, pero está totalmente sumergida y no la hemos sacado. Entonces, acá estamos hablando de líquidos donde tenemos cosas sumergidas, entonces vamos a aplicar el principio de Arquímedes y las leyes de la mecánica. Decimos que cuando la estatua está sumergida experimenta una fuerza de flotación o empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Hacemos su diagrama de cuerpo libre. Si nosotros estamos tratando de sacar, la pregunta era, perdón, ¿qué tensión hay en el cable? ¿No? Entonces amarramos la estatua a un cable y la vamos a sacar y queremos saber cuál es la tensión en la cuerda. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos que hacia abajo está actuando el peso de la estatua. Hacia arriba, como está sumergida, vamos a tener la fuerza de flotación y la tensión en la cuerda también es hacia arriba porque la está sosteniendo. Entonces, partimos de la base que está en equilibrio. Al estar en equilibrio, nosotros podemos plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Y nuestro diagrama de cuerpo libre nos va a decir que la tensión más la fuerza de flotación va a ser igual al peso. Entonces, ¿qué datos nos están dando? La masa de la estatua. Entonces, vamos a obtener el peso de la estatua. El peso de la estatua sería masa por gravedad. Tenemos 15 kilos por 9,8, que es la gravedad. Vamos a utilizar 9,8 metros por segundo cuadrado. Y nos da que son 147. Recordemos que kilos por metro sobre segundo cuadrado corresponde a newton. Entonces, el peso de la estatua son 147 newton. Ahora, para calcular la fuerza de flotación, primero tenemos que obtener el volumen de la estatua, que ese volumen de esa estatua, cuando está sumergida, ella está desplazando un volumen de agua, y ese volumen de agua, el peso de ese volumen de agua es la fuerza de flotación. Entonces, como conocemos la estatua, tenemos su masa, sabemos que es de oro, tenemos su densidad, podemos obtener ese volumen. Entonces, ese volumen, el peso de ese volumen, como si fuera de agua, es lo que nos daría la fuerza de flotación. Entonces, primero tenemos el volumen de la estatua. El volumen de la estatua tenemos nosotros que densidad es masa sobre volumen. Despejamos volumen y nos queda que volumen es masa sobre densidad. Sustituimos, la densidad del oro es 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces, sustituimos y nos queda que 15 kilos sobre la densidad que es esta acá, simplificamos los kilogramos, metros cúbicos queda en el denominador, pasa en el denominador del denominador, aplicamos la doble C a las unidades y pasa al numerador, efectuamos estas operaciones y nos queda que el volumen de la estatua son 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bueno, si hay alguna pregunta, la haces, la planteas por el chat mientras yo sigo hablando y yo estoy pendiente del chat. Ok, entonces habíamos dicho que cuando la estatua está sumergida, experimenta la fuerza de flotación o empuje hacia arriba, que va a ser igual al peso del fluido desplazado. Ya tenemos el volumen de la estatua. Ese volumen de la estatua es el volumen de agua desplazado. Entonces, con este volumen podemos obtener el peso de agua de mar que corresponde a ese volumen. Entonces, tenemos que la densidad del agua de mar es 1,03 por 10 al cubo kilos sobre metros cúbicos. Volvemos a utilizar la fórmula de densidad, que es densidad es masa por unidad de volumen, y entonces despejamos el volumen, pero ahora vamos a hallar, despejamos la masa, porque lo vamos a sustituir por agua. Es decir, el volumen del agua va a ser igual a la masa del agua sobre la densidad del agua. Entonces, la masa del agua va a ser igual al volumen del agua por la densidad del agua. Entonces, como tenemos el volumen, porque el volumen del agua es igual al volumen de la estatua, sustituimos el volumen del agua por ese valor por la densidad del agua y obtenemos la masa del agua. La masa del agua son 0,8 kilos. Haciendo estas operaciones, simplificando, nos queda que 0,8 kilos. Entonces, ahora, si ya tenemos la masa del agua, nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, el peso del agua de mar va a ser igual a la masa del agua de mar por la gravedad. Sustituimos la gravedad y la masa por sus valores, 0,8 kilos por 9,8 metros por segundo cuadrado, y obtenemos el peso del agua de mar que ha sido desplazada por el volumen de la estatua. Serían 784 newton.
este peso de agua de mar que fue desplazada por el volumen del agua de la estatua, corresponde a la fuerza de flotación o el empuje. Entonces yo tengo que mi V, mi fuerza de flotación, va a ser igual a este peso del agua del mar, que son 784 newtons. Si planteamos la ecuación de equilibrio de nuestra eh, diagrama de cuerpo libre que colocamos acá, nos va a quedar que T más W, perdón, T más B menos W es igual a cero. Despejamos T, que era la tensión en la cuerda, que era la que nos estaban pidiendo. Entonces T es igual a W menos B, es decir, peso menos el peso. Fíjense que este peso que tenemos aquí no es el peso del agua, este es el peso de la estatua y este B es la fuerza de empuje que ya la conseguimos. Entonces sustituimos, entonces la tensión en la cuerda va a ser igual al peso de la estatua menos el empuje o la fuerza de flotación. 147 menos 784 newton nos da 139,16, entonces esta sería la tensión en la cuerda. Este ejercicio es relativamente sencillo, pero me gusta explicarlo de esta manera porque creo que es importante que entendamos claramente lo que nos enseña lo que es el principio de Arquímedes. Si entendemos claramente este cambio del volumen del agua, del peso del volumen del agua desplazada, todos los ejercicios relativos al principio de Arquímedes se nos van a hacer sencillos. ¿Alguna duda, Luis? Cuando realizo el ejercicio tengo que poner los resultados con muchos decimales. No. Generalmente, digamos que tanto en ingeniería como en física, como en esas materias, nosotros los resultados los debemos redondear a 2 decimales nada más. Si lo vamos a usar en notación científica, por lo general se colocaría, vamos a suponer que 7,20 y tanto por 10 a la tanto negativo como positivo. Generalmente se trabaja con entero y 2 decimales. Es como lo más estándar, pues no hace falta poner 800.000 decimales. Pero hay que saber redondear bien. Acuérdate que cuando nosotros tenemos los decimales, yo tengo 7,899. Si yo voy a redondear a los decimales, yo tengo 899, ¿verdad? El tercer decimal es 9. Si el tercer decimal, porque voy a redondear a 2, es mayor, es 5 o mayor de 5, yo tengo que redondear el segundo decimal a un número mayor. Y si es menor de 5, lo dejo como está. Si yo tengo 7, vamos a poner otro para que sea más sencillo, 7,899, como el último es 9, el 8 yo lo voy a subir a 9 y me quedaría en vez de 7, ¿cómo dije? 7, déjame anotarlo porque no sé lo que estoy diciendo y se me olvida lo que te estoy diciendo. Vamos a suponer que 7, 899, ok. Entonces, si el tercer decimal, fíjate, es 7, porque no, los números enteros no se redondean. Si yo tengo 7,8, vamos a poner 889 para hacerlo más sencillo. El tercer decimal es 9, es decir, es mayor de 5. Entonces yo el anterior, que es 8, lo subo a 9 y queda 7,89. No sé si me quedó claro. Supongamos que, sí, ok. Ahora, si yo tuviera 7,8, 884, entonces como el tercer decimal es 4, me queda 7,88. ¿Quedó claro también? Es decir, hay que aprender a redondear. A veces no redondeamos, sino que eliminamos decimales y eso es incorrecto. Otra cosa que es importante y que lo he visto y no entiendo, realmente no quiero pensar en nada extraño, pero no entiendo. Que he encontrado en las evaluaciones, me ponen 7,2784 por 5 por 10 a la menos 4 por no sé qué cosa. Tú agarras la calculadora y efectúas las cantidades que están ahí y entonces el resultado no se corresponde con el que sale en la calculadora en decimales. Resulta que en la calculadora me da 25,7489 y resulta que alguien me pone que el resultado es 25,73214. Es decir, la calculadora a todos, cuando resolvemos unos números que tenemos indicados, perdón, a todos nos da el mismo valor. No me pueden dar valores diferentes. Entonces, yo redondeo y efectúo mis operaciones con esos valores que obtuve del redondeo. No puedo ponerme a efectuar
las operaciones con valores sin redondear o no. Si no los redondeo, pues efectúo mi operación con los valores sin redondear. Pero entonces a mí me tiene que coincidir el resultado que yo coloco ahí con las operaciones que yo estoy indicando que voy a resolver, con los números que tengo ahí escritos. No sé si me explico, y eso es muy importante. En ingeniería es muy importante. Primero, es bueno que todos aprendamos a redondear y que trabajemos siempre con dos decimales. Es lo normal. Bueno, creo que eso normalmente lo deberían haber enseñado desde bachillerato, pero supongamos que no, no importa. Vamos a trabajar generalmente con dos decimales, redondeamos a dos decimales. Y después mis operaciones tienen que coincidir con lo que yo tengo escrito ahí. No es que tengo escrito una cosa, cuando yo llego, María Dolores Rodríguez, y saca la cuenta de lo que tú escribiste ahí, me da una cantidad, y tú escribiste una cantidad que no es decir, que es muy parecida, pero no es esa cantidad. Y en ingeniería tenemos que ser exactos. Es decir, la, la, eh, la exactitud es una regla importantísima de la ingeniería y de todas las materias científicas, pues de todas las ciencias, pues física, matemática, tenemos que tener cierta exactitud. Eh, ¿Quedó más o menos claro, Luis? ¿O tienes alguna otra duda? En notación científica, ajá, quedó claro, exacto. Lo general es eso, poner la parte entera, dos decimales, y aunque sea notación científica, por 10 a la no sé cuánto. Se puede poner uno o dos decimales, pero lo general es poner dos. Ok, entonces se me está acabando el tiempo. Yo quería pasar un momento a la página de la universidad. En la página de la universidad también tenemos, no la veo ahorita, ya va, un momento. Ok, aquí tenemos también que en esta unidad es importante que veamos que tenemos la medición y tenemos problemas resueltos eh, sobre presión absoluta y manométrica, también son relativamente sencillos. Aquí tenemos esta información. Recuerda que la segunda actividad la tenemos la semana que viene y tenemos todavía estos días para hacer preguntas. Las preguntas que, dudas que tengan, y aquí tenemos algunos ejercicios resueltos, que es bueno que lo hagan, y la fuerza sobre la espalda. Bueno, entonces es importante que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la hagan. Pueden hacerla, recuerden, por el foro de dudas o por el correo del aula, que yo estoy pendiente y en cualquier momento eh, se las contesto a la brevedad. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Luis, ¿todo claro? ¿Estás ahí todavía? Ok, perfecto. De acuerdo. Entonces yo estaré pendiente por el foro de dudas o por el correo del aula según el tipo de pregunta que sea, no hay ningún problema. Bueno, Luis, entonces gracias por haber participado. No sé si ya te corregí, estoy corrigiendo, no sé si ya te corregí toda actividad. Cualquier duda que tengas, bueno, de aquí al domingo espero tener corregido todo. Y nos encontramos entonces por el foro de dudas o por el aula. Vamos a dar entonces por finalizada la reunión y eh, hasta pronto, hasta la próxima. Nos encontramos en el aula. ¿Ok? Y gracias igualmente. Muy buenas noches.